La transfiguración del Señor es un tema que nos enseña muchas cosas y que debemos guardarla como ese conocimiento espiritual del encuentro con el Señor. En primer lugar, el Señor se transfigura delante de Pedro, de Santiago y de su hermano Juan, el discípulo amado. Allí es, ¿y por qué no se relacionó con los otros? ¿Por qué no se reunió con los otros para la transfiguración? Muy sencillo, porque Pedro, Santiago y Juan ya venían de un proceso formativo, lo importante de estar con un guía. ¿Y quién fue ese guía? San Juan Bautista. Recordemos que San Juan Bautista fue un formador, un guía espiritual, y de él salieron sus alumnos Pedro, Santiago y Juan. Entonces, allí es donde nos da esa enseñanza. Entre más conozcamos del Señor, entre más estemos con el Señor, pues el Señor nos va a llamar y nos va a mostrar cosas maravillosas. Al transfigurarse nos muestra ese grandísimo poder que tiene lógicamente el Señor y que a veces nosotros no conocemos o desconocemos por esa falta de estudio, de encuentro verdadero con el Señor. Entonces esa es la invitación para que nosotros nos transfiguremos, para que nosotros, si conocemos al Señor, debemos tener ese cambio de vida absoluto, debemos tener ese cambio espiritual. Otro elemento es que logra aparecer Moisés y Elías, y ellos dos aparecen porque Elías representa la ley y Moisés representa la nueva ley, es decir, va surgiendo esa transfiguración en las leyes también, y los grandes profetas. Moisés y Elías representan más que la ley, también representan lo que es el ser profeta, los pilares de la profecía. Acordémonos de Elías, el gran profeta, y Moisés, que fue guiando a su pueblo. Es una verdadera conversión que debemos tener. Pero surge también Pedro, cuando observa y simplemente no se da cuenta de lo que está sucediendo y empieza con el deseo de organizar unas tiendas para reunir a todos. Esa es la inocencia que a veces nosotros tenemos por no conocer bien las cosas del Señor, por no entender muy bien las cosas del Señor. Es lo importante, estudiar la palabra del Señor, dejarse guiar. Y a veces nosotros caemos en ese error por las cosas del mundo, por muchas cosas. Caemos en ese error de no entender el significado del poder de Dios. Y finalmente se escucha la palabra del Señor, se escucha la voz de Dios hablando, que es el Hijo amado, que es el predilecto. Y en ese momento se asustan, ¿sí? Y a veces nos asustamos cuando vemos el poder de Dios. A veces nos asustamos cuando no logramos entender el poder de Dios. Pero para eso debemos estudiar la palabra del Señor, acercarnos al conocimiento del Señor, dejarnos guiar por un correcto guía espiritual, estar en Santa Eucaristía, seguir esas leyes de las que habla el Señor a través de Moisés. Y finalmente, pues el Señor les indica que no tengan miedo. Es la palabra que más se repite en la Biblia, que no tengamos miedo. Entonces preguntémonos, ¿hemos llegado a esa transfiguración verdadera? ¿Hemos llegado a la verdadera transfiguración y al verdadero poder que solamente nos da el Señor? Si nos encontramos con el Señor, si hablamos con el Señor, debemos demostrarle que estamos transfigurando nuestra vida, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Pidamos al Espíritu Santo llegar a esos niveles verdaderos de transfiguración en el nombre del Señor.